Pues qué gozo es estar juntos otra vez y poder resumir el tiempo que disponemos para recibir verdad en estas sesiones de Agape en vivo. Y conforme vamos viviendo nuestro Agape personal, entendemos que no se trata de un programa ni de una acción, sino de comunión con nuestro Padre. Y que Él vive eternamente, pero vive buscando darnos todo lo que Él es. Este es el anhelo de Dios. Cuando pienses en la voluntad de Dios para tu vida, su voluntad es que nosotros, cada uno en lo particular, participemos de la naturaleza de Dios vivencialmente, o sea, que dejemos de existir en lo que hemos conocido como normal para realmente morir a eso, aborrecerlo de tal manera que ya no lo querramos adentro de nosotros, debido a que ahora tenemos acceso eterno y absoluto a todo lo que Dios es, con el propósito no de contemplarlo, sino de participar en eso que Dios es. Y esto es asombroso, ¿no? Esto es algo maravilloso que nos es dado a cada uno y estamos aprendiendo a vivirlo. Así que esta mañana vamos a dar gracias por este tiempo y iniciar y ansioso de escuchar los comentarios y testimonios que vendrán en un ratito. Padre, gracias por darnos tu vida, por darte a nosotros y porque con toda paciencia, y esta es la mejor explicación de paciencia, es lo que tú vives con cada uno de nosotros, nos estás atrayendo a ti con ese amor eterno que nos has dado y que eres tú mismo dándote a nosotros. Gracias porque cada uno tenemos una vivencia personal contigo y porque estamos creciendo en ella, estamos descubriendo que tú eres fiel y la dimensión de tu fidelidad. Estamos descubriendo cada día más que vivimos en tu misericordia. Estamos comprobando que nos has adoptado y que estás transformando nuestro espíritu, alma y cuerpo para ser hechos tus hijos. Gracias porque podemos hoy disfrutar de lo que tienes preparado en tu corazón para nosotros. Lo recibimos en fe, con gozo, con la expectativa de lo que hoy vas a añadir a lo que ya has estado estableciendo en nuestras vidas. Y nos gozamos en poder estar aquí contigo en el nombre de Jesús. Amén. Pues una vez más, qué bueno es estar con ustedes y poder tener este tiempo juntos. Como ya saben, hemos estado recibiendo la secuencia perfecta por la que somos hechos hijos de Dios. Todo inicia con aceptar la invitación que Dios nos hace para ser sus hijos y luego continúa con el que en nosotros venga a vivir Dios mismo, ¿sí? Porque para establecer una relación igualita a la relación que hay entre Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahora venimos a ser incluidos en esa relación y esa relación se vive en nuestro espíritu, ¿sí? Y obviamente
no teníamos ni conciencia, ni mucho menos comprensión de qué es nuestro espíritu y cómo funciona y para qué sirve y qué hace, excepto la limitada idea de que, bueno, por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia que mi abuelita paterna siempre hablaba de las ánimas, ¿no? En el contexto de fantasmas y de gente que anda vagando, que murió y cosas así. Pero comprender que la vida que Dios es, porque no hay vida fuera de Él, se instala en esta parte de mi ser y de tu ser que es el espíritu, para desde allí, o sea, hace acto de presencia con el propósito de darme esa vida que Él es eternamente. Y una vez que comprendes eso y que en verdad le recibes de esa manera, porque hemos hablado de la importancia de no poner filtros o límites a la manera en que nosotros elegimos participar de la vida de Dios. Y un ejemplo clásico de esto es que muchísimos de nosotros fuimos invitados a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo cual Jesús ciertamente es. Pero tú no vas a encontrar a Jesús diciendo que Él vino para ser tu Señor y Salvador, sino vas a encontrar a Jesús diciendo, yo vine para que tengas vida, yo vine a darte vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, este es un ejemplo de un filtro, de un límite. Cuando yo solo quiero tener o elijo por comprensión o ignorancia, lo que sea, tener una relación donde Jesús es solamente mi Señor y mi Salvador, entonces le estoy diciendo, no quiero más de ti. ¿Sí? O sea, así resulta en la práctica esta relación. Porque lo que implica es establecer una relación donde Él es mi patrón y yo soy, Él es el Señor, Él es el dueño, yo soy el siervo. Y entonces así me veo. Por supuesto que en ese enfoque y en esa manera de verme, no voy a saberme acepto para participar en las cosas divinas. ¿Sí? En contraste, Jesús como hijo, Él jamás se va a ver con su papá como alguien sin derecho, sin acceso, sin valor, todas las cosas que afectan la manera en que nos vemos cuando tenemos estos filtros puestos. Y esto es la razón por la que la evidencia que se manifiesta en la mayoría de las personas que han recibido a Jesús con estos límites, no manifiestan la vida de Dios en su interior. Porque no se ven como hijos. No tienen derecho. Y yo he visto mucho que escriben en Facebook, en todos lados, soy sierva, y sé que esa persona, yo la conozco, no la juzgo, pero tiene dificultades en conectándose así con el Señor, porque siempre pone, es que tenemos que servirle, yo soy sierva, y en lugar de verse como hija, es cierto, allí uno pone una pared de ser hijos directamente y tener esa relación donde es íntimo con Él nada más, Sí. sino que tienes que ir por un canal donde yo viví muchos años. O tú orabas por mí porque yo no tenía ese derecho, o sea, yo lo sentía que no lo tenía, porque no me veía como hija, sino que tú eras el espiritual, el pastor, pero el siervo, no el hijo tampoco. Pero entiendes, si yo me siento Sí. así, ¿cómo se siente el pastor? Si no tiene eso íntimo con Dios. Sí, entonces esto es tan importante que el Espíritu Santo se ha encargado
de aclarar en la Escritura que este es el fundamento de todo, y por eso en Juan capítulo 1 Jesús mismo lo dice, diciendo: a los que le recibieron les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Y luego explica: estos que me reciben y a quienes yo les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no son seres humanos. ¿Sí? Ya no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios mismo. Y podemos escuchar a Jesús repitiéndole eso a Nicodemo en Juan capítulo 3, donde le dice a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entender, no puedes ni siquiera ver. O sea, lo divino te es invisible. ¿Y qué está sucediendo en nuestras vidas? Pues lo divino se está haciendo visible a nosotros. ¿Sí? Y creo que todos entendemos, no estoy hablando de que se nos aparecen cosas, ¿no?, afuera, físicas, sino que la manera en que vemos las cosas, la manera en que nos vemos a nosotros, empieza a coincidir con la manera en que Dios ve las cosas. Y esta es la parte fundamental de todo, porque si eso no se establece en nosotros, el asunto de qué se trata mi existencia, pues se trata de que yo reciba la adopción que Dios me ofrece y que yo crezca en ella, que yo sea hecho su hijo, que las damas que sean hechas hijas de Dios. Entonces, si no existe ese fundamento, si no se trata de eso, pues ¿de qué se trata? Regresamos a Babel, regresamos a confusión, regresamos a este dice y aquel dice, y yo pienso y aquel piensa, y este jura y aquel no jura, ¿no? Y todo lo demás. Pero no hay manifestación de la vida divina en el diario vivir. ¿Sí? La persona que habla más bonito, pero a la hora que le aprietan las tuercas le sale veneno de adentro, pues no salió Dios, ¿verdad? O sea, es de veras así de pragmática la cosa, así de sencilla. Y eso es de lo que Jesús habla cuando Él dice: yo vine para que tengas vida. De forma que cuando estás ejerciendo tu existencia cada día, te salga vida. No muerte, sino vida. Y esa vida fluya a tu cuerpo, bueno, a tu alma, a tu cuerpo, y bendiga, porque eso es lo que la vida hace. ¿Sí? Tú ves la naturaleza y ves qué está sucediendo. Pues que hay árboles vivos, que hay flores vivas, que hay todo tipo de criaturas de Dios manifestando vida. ¿Quién les da vida? Escucha al Espíritu Santo explicarlo en Hechos capítulo 17, verso 24 y 25. Dice que Dios es el que da vida y todas las cosas a todos. Juan capítulo 1 dice: sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado, porque en Él está la vida. Entonces, regreso al punto fundamental, ¿no? La vida es Dios mismo. Y Él viene y se instala en tu espíritu. Ahora, ¿dónde está la vida? Si le he recibido en mí, la vida está en mí. Es la persona vida. ¿Te das cuenta? No es el concepto de algo vivo, la energía de la vida, lo que se habla en el ámbito humano, sino es la persona que es vida, radicando en mi espíritu. ¿Para qué? Para darse a mí. Y entonces se trata de que yo le reciba, que yo aprenda a vivir recibiéndole, porque hemos podido entender esto con el ejemplo
de una lámpara, ¿no?, eléctrica que recibe la corriente y resplandece, y cuando se apaga la corriente, pues ya no brilla. Está hecha para resplandecer, pero sin corriente, el suministro de corriente constante no lo puede hacer. Y esto es verdaderamente un ejemplo bien sencillo y práctico de lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, todo el mundo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues aprender a recibir. Que todo inicia con recibir, ¿sí? A los que le recibieron, ahí hubo una acción, ¿verdad? La acción de recibirle. Y a los que permanecen creyéndole, eso es lo que en realidad dice allí el Nuevo Testamento, les da la potestad de ser hechos, el proceso de transformación, hijos de Dios, igualitos a Él, ¿sí? Entonces, esta acción de recibir es la acción de recibir a Dios, de recibir a Jesús, de recibir al Espíritu Santo. Todo lo que Dios es ha venido a vivir en tu espíritu. Y segunda de Pedro capítulo 1, donde estamos ahora trabajando con Dios para recibir esta verdad, empieza diciéndonos que todo, y eso es un absoluto, es una declaración de un absoluto, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado por su divino poder. Y luego explica el medio de entrega y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, al mismo tiempo que estamos recibiendo verdad, estamos aprendiendo a hablarla y a pensar en verdad en lugar de pensar humanamente, porque hay una diferencia muy marcada entre ambos lenguajes, ¿sí? El lenguaje humano, escoge el idioma que quieras dentro del lenguaje humano, español, chino, inglés, africano, lo que quieras. Todos los lenguajes humanos están basados en ignorancia y confusión. ¿Quieres el origen de eso? Génesis capítulo 11. Dios lo estableció con el fin de que el hombre no se destruyera, ¿sí? Entonces, el lenguaje divino es verdad. Y estamos recibiendo verdad, empezando a aprender a vivirla, y nuestro entendimiento está siendo renovado por la verdad que estamos viviendo. Entonces, cuando Dios nos dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, está diciendo que todo lo que me ha sido dado relativo a la vida y a la piedad, lo obtengo, participo en ello mediante el conocimiento del que me lo está dando. ¿Sí? Piensa en esto. Supongamos que tienes un abuelo que es dueño de todo, ¿no? En este caso es tu papá, Dios, de lo que estamos hablando, pero solo como un ejemplo sencillo que nos ayude a entender esto un poquito. Y que Él diga, te quiero dar todo lo que yo tengo, con una condición, que tienes que dedicarte a conocerme a mí. Y si te dedicas a conocerme, yo me dedico a darte todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. ¿Cómo sería tu vida entonces? Tu enfoque, tu prioridad, si es que quieres lo que la persona te está ofreciendo, ¿cierto? Porque esa es la condición. Bueno, eso es lo que Dios nos dice. Todo te ha sido dado. Pero no te lo puedes llevar como el hijo pródigo diciendo, bueno, si es mío, hazte a un lado, no te necesito, yo me lo llevo y ya.
sino que lo que él dice es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Y es aquí donde empieza la comunión. La palabra conocimiento no es el estudio de Dios, no es teología, que eso es lo que quiere decir el estudio de Dios. La palabra conocimiento se refiere a la vivencia a la comunión. Y comunión, tenemos que entender esa palabra, porque hay tantos significados humanos, ¿sí? Vamos a usar el mismo idioma, español, pero vamos a permitir que Dios nos enseñe verdad en el idioma español en lugar de humanés, ¿de acuerdo? En el idioma español. Y la palabra comunión quiere decir ser uno, ¿sí? Y obviamente ese es un concepto foráneo, extraño, incomprensible en el idioma humano o en el lenguaje humano, pero en la verdad divina esta es la existencia de Dios. Si Dios existe en uno, Él es uno. Uno no quiere decir que porque ese es el conflicto en el que nos metemos. Entonces, si es uno, ¿por qué son tres? ¿No? ¿Cierto? Porque estás tratando de comprender eso desde el raciocinio humano. Espérate, en matemáticas 1 más 1 más 1 son 3. Y en la vida divina 1 más 1 más 1 son 1. Y cuando eres añadido a la vida divina, eres uno, no un apéndice de. Y entonces, el punto de hoy, y esto es asombroso, cómo Dios nos trae a lo que Él quiere mostrarnos cada vez. Para mí es asombroso siempre. El punto de hoy es que entendiendo que hay una secuencia por la cual somos hechos hijos, y la hemos estado viendo en las semanas anteriores, inicia con recibir y vivir fe, y luego recibir y vivir virtud o poder divino. Tercero, recibir y vivir conocimiento, que es la participación activa en la naturaleza de Dios, y luego dominio propio y paciencia, y hasta ahí vamos, en esta aventura de entender cómo es que me es dada la vida de Dios. Pero lo que hoy estamos aquí para recibir es muy importante, porque tenemos que permitir que se corrija en nosotros el concepto de cómo participamos en la vida de Dios. Y por eso entender que no se trata de recibir fe como cosa, ¿sí? Como un artículo, como una acción de Dios o como un poder divino que está separado de Él, sino que fe es Dios. Así como Dios es amor, todo lo que sale de Dios es lo que Él es. Entonces, cuando Él me da fe, yo no puedo creerle activa y realmente sin que Él me dé fe. Y hemos hablado de cómo me entrega fe. La fe viene por oír a Dios hablarme su palabra. Pero tengo que entender que eso es Dios dándose a mí. Porque Él vive fe. Y por eso puedes ver en Hebreos capítulo 11 que declara cosas como el universo entero está creado por medio de la fe. Bueno, ¿quién es el creador? Dios. Entonces Él usa fe. Es parte de su existencia. ¿Te das cuenta? Y cuando fe opera en tu espíritu, estás participando de lo que Él es. Dios es poder, es todopoderoso. Entonces, cuando en tu espíritu recibes virtud, que es capacidad para poner en obra eso que te está siendo mostrado,
Y hemos usado el ejemplo de Pedro, ¿no? Jesús le habla cuando Pedro dice, si eres tú, di que yo venga a ti en medio del mar y de la tormenta. Y Jesús le dice, ven. 3 letras, ¿no? Pero es todo lo que es necesario. No es la complejidad del lenguaje, sino es el poder de la palabra divina. Y cuando Pedro la recibe, entonces con fe también va virtud. ¿De quién es ese poder? ¿Con qué poder salió Pedro al agua y caminó? Pues en el poder de Dios. En Hechos 1:8 Jesús dice que, de hecho les había estado diciendo a todos, no se muevan de Jerusalén, no hagan nada, no, ustedes ya entiendan que por sí mismos no pueden hacer nada, nos lo dijo en Juan 15, separados de mí no puedes hacer nada. Pero esperen hasta que venga el Espíritu Santo para estar en ustedes y entonces van a recibir ¿qué? Poder. Bueno, te das cuenta, el poder es suministrado por Dios a ti. Y si no estoy recibiendo poder, ¿qué siento? Debilidad, incapacidad. Híjole, eso está muy difícil. Eso no lo puedo hacer. Es una expresión de no estar recibiendo. Porque todo lo que pertenece a la vida de la piedad te ha sido dado, pero mediante el conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. Entonces, poder entender, a ver, cuando Dios me da capacidad, Él se está dando a mí, estoy participando de lo que Él es. Eso es ser uno con Él. El apóstol Pablo experimenta esto en una dimensión enorme y él dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Te das cuenta? Entonces, si estoy en debilidad, la razón es, no estoy recibiendo poder. Aquí cabe la pena un paréntesis, no para desviarnos, sino para profundizar un poquito más en el proceso de venir a participar libremente del poder de Dios. Todos tenemos el problema de que no venimos a esta relación humildes y mansos y creyentes y descontaminados, sino que venimos al revés, venimos orgullosos y soberbios, impulsivos, capaces según nosotros, engañados por todos lados y corruptos. ¿Sí? Esa es la realidad, así venimos todos, en una dimensión u otra. Entonces, en el caso de Pablo, por ejemplo, que es de veras, en su momento el Espíritu Santo nos va a llevar a ver, como nos ha llevado a ver en Abraham, su proceso de crecer al punto que Dios le llama el padre de la fe. Pablo es una escuela enorme que el Espíritu Santo ha puesto en la Escritura, como lo es Pedro y como lo es cada persona que está allí. Pablo es un hombre con unas capacidades propias enormes, se distingue, ¿no? En el ámbito humano todo el mundo quiere ser el primero, ¿verdad? Y distinguirse, y esa es la competencia en la que todos están, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en la política. Todo el mundo quiere ser el que sale, que sobresale. Me acuerdo de mi papá humano que me decía, siempre nos decía, ustedes no pueden ser del montón, tienen que ser alguien. Y eres inducido y enseñado a buscar la excelencia, ¿no? El ser alguien. Dios no es así porque Él es todo. O sea, Él no está buscando cómo me supero, cómo sobresalgo, cómo compito. Por eso en el libro de Éxodo está esta frase, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Sí? No hay otro como tú. Bueno, ahora une esa singularidad perfecta y absoluta de Dios a ti. Únete a ella, porque
No se trata de que vayas superando tus problemas y vayas venciendo esta cosita y aquella cosota que te ha arrastrado y esclavizado toda la vida. No, no se trata de eso. Se trata de participar de lo que Dios es. ¿Sí? No se trata de, Señor, tú eres poderoso, ¿cómo le haces? Pues que Dios me mostrara su planta de energía. Bueno, entonces yo voy a construir la mía para tener poder así como tú tienes poder. ¿Te das cuenta? Eso es absurdo. Eso sería un ejercicio en lo más absurdo que podamos imaginarnos. Lo que Él ha hecho al amarnos es decir, mira, todo lo que yo soy es para ti. Ven, déjame entrar a ti y déjame dártelo. Déjame darme a ti eternamente. ¿Cómo? Pues tú vas a venir a ser uno conmigo. Podemos empezar a entender Juan 17, porque Jesús dice, Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que ellos también participen de lo mismo. ¿Sí? No que sigan siendo esta creación que tú hiciste buena, pero se ha corrompido y está esclavizada y manifiesta todas estas barbaridades, sino que ahora, fíjense en las palabras de Jesús, la gloria que tú me diste a mí como tu hijo, yo se las doy a ellos también. Pero escucha lo que sigue. Para que sean uno. La gloria es para que seas uno con Dios. No es para que te vuelvas famoso o famosa, ¿me entiendes? No es para que seas la estrella, perdón estrella, no estoy hablando de tu nombre, sino el ídolo, mejor dicho, de todos, sino se trata de que lo que Dios es sea lo que tú y yo somos, ¿sí? Que ya no haya división entre Él y nosotros. Entonces, comunión es la palabra que habla de ese ser uno con Dios. Eso es lo que quiere decir comunión. No es una celebración, no es una liturgia, no es un convivio. Convivio es, vamos a juntarnos todos y vamos a convivir. Es yo estoy, tú estás y comemos, hablamos, jugamos, nos peleamos, lo que sea, ¿verdad? Es un convivio. Comunión es ser uno. Es exclusivo a ese significado. Entonces, tener comunión con Dios, ¿cada cuándo crees que lo necesitamos? Bueno, pues si quiero vivir fe y permanecer en fe, necesito permanecer en Dios, en comunión. ¿Cierto? Si quiero virtud, poder, que mi día no me desgaste y me aplaste y yo venga ahí arrastrándome, ¿no? Sino que pueda tener este poder desde mi espíritu para lo que sea, aún para ir a las puertas del infierno, como Jesús dijo. Y no ser dañado, ¿qué necesito? Comunión. No está difícil, no está confuso, es sencillo. ¿Sí? Si quiero vivir lo que Dios es, que es conocerle, y es la tercera parte de la secuencia perfecta para la vida eterna, fe, virtud, conocimiento, entonces, ¿qué necesito? Comunión. Y la manera de entender esto es así de sencilla, miren. Abba, Jesús, el Espíritu Santo, si les he recibido, están en mí, están en ti, si les has recibido. Entonces ya el lugar, la ubicación donde se va a dar esta comunión está establecido. La comunión no puede suceder afuera de ti.
Creo que es necesario enfatizar esto. La comunión no puede suceder afuera de ti. Si los seres humanos buscan el convivio, y lo más íntimo que puede haber en el ser humano es cuando en el matrimonio tiene intimidad sexual. Pero hasta allí. Pero comunión, como Dios la habla y la vive, no se puede. ¿Quieres ver eso en la Escritura? Está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque comunión es algo exclusivo a lo que ocurre en tu espíritu. Y yo no puedo meterme al espíritu de Susi y ella no puede meterse a mi espíritu. Pero Dios es espíritu. Y por eso Jesús dice, y los que le adoran en espíritu, ese es el lugar donde se tiene la comunión, y en verdad, que es no solo el lenguaje de Dios, sino la manifestación hablada de Dios, es necesario que lo hagan. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, el tiempo de los templos y de los lugares ya se acabó, porque la hora viene y ahora es, cuando la comunión se vive en el Espíritu. El Espíritu Santo me dice que aclare de una vez Hebreos capítulo 13, que dice, no dejen de reunirse como algunos lo tienen por costumbre. Bueno, el hecho de que tengas comunión en tu espíritu con Abba te hace reunirte con los que son de igual corazón, ¿me entiendes? Pero no estamos buscando accesar a Dios en las reuniones, estamos participando con Él de lo que estamos viviendo de su vida. Esta reunión es un ejemplo de eso, ¿sí? No estamos buscando cómo encontrar a Dios, estamos hablando de la experiencia de vivirle constantemente. Y lo que podemos compartir mutuamente, porque ahorita yo estoy hablando, pero ya merito les toca a ustedes, es edificante. ¿Por qué? Porque están haciendo de comunión. Entonces, para traer todo esto a algo concreto, práctico, que podemos incorporar con mayor claridad a nuestra vida diaria. Velo de esta manera. ¿Cómo quieres que sean tus días? ¿Llenos de qué? ¿Sí? Si quieres que tus días sean lleno de paz, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de fe, lleno de poder, lleno de bendición, lleno de gloria, lleno de benignidad, lleno de mansedumbre, lleno de templanza, lleno de todo lo que Dios es, pues todo eso está accesible todo el tiempo a ti y a mí y a todos, sin excepción. Pero ocurre en el ejercicio consciente y voluntario de comunión. Fuera de comunión, no opera. Regreso al ejemplo del foco. Se prende mientras está en comunión con la energía. Y se apaga en el instante en que se corta la comunión. Entonces, observa tu espíritu. ¿Sí? Una enorme transición que ocurre en el proceso de ser hechos hijos de Dios es que nuestro enfoque se baja o se cambia de estar enfocado en nuestros pensamientos para venir a estar enfocados en nuestro espíritu.
Cuando estábamos ejerciendo la vida humana, pues todo era yo pienso, yo digo, yo creo. Y ahí estábamos conversando con nosotros solitos, ¿verdad? Y de repente le contamos a otros y a eso le llamamos intimar nuestras cosas con otros, ¿no? Pero en lo que hemos estado recibiendo, por ejemplo, la verdad de que soy amado eternamente y soy conocido absolutamente, me lleva a entender, a ver, la persona que me conoce absolutamente está viviendo adentro de mí, me ama eternamente y me ha invitado a ser su hijo y está operando su adopción en mi espíritu, porque este espíritu tiene que venir a saberse hijo y a crecer en su capacidad natural de vivir en comunión. Viendo a Jesús, que es nuestro modelo, podemos entender por sus palabras en Juan capítulo 14, que esta comunión entre Él y el Padre es eterna, o sea, es constante. Juan capítulo 5, Jesús dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, ser hechos hijos es ser traídos a una vida en comunión. Y aquí está la aplicación práctica de esto, ¿sí? De parte de Abba, Él está en comunión eterna contigo. Fíjate. Sí, Él no vino a vivir en ti para estar ocupado en otras cosas. Sí, Él no te va a decir, dame un ratito, como yo le digo a Susi a veces, espérame Susi, todavía nomás tengo como, ya pasé de un canal a dos, pero todavía batallo, necesito que me dejes terminar esto y ahorita te atiendo, ¿no? Pero Abba no vino a estar ocupado en nadie más ni en nada más, sino Él vino a darte su vida, ¿sí? Esa es su ocupación en ti. Entonces, de parte de Él, por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente. Bueno, ¿por qué tiene que hacer eso? Pues vamos a la parte nuestra, ¿de acuerdo? De parte nuestra sucede que estamos distraídos con 1001 cosas. Por quedarme corto, ¿no? Pues tenemos esto y aquello y lo demás. Está abierto un micrófono por ahí, gracias. Tenemos todo esto que todavía pensamos que lo tenemos que vivir nosotros solos. Y seguimos pensando y orando, porque como piensas, hablas. Señor, tengo que ir a hacer esto, ayúdame. Que es una declaración de, no quiero que tú lo hagas conmigo, no quiero ser uno contigo, quiero ser independiente de ti, nada más quiero que me eches la mano para que yo haga lo que yo quiero. Y perdónenme, sé que cuando no entendemos esto no lo estamos diciendo con esa intención, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y en su misericordia Dios hace cosas absolutamente asombrosas, pero no se trata de eso, se trata de ser hechos como Jesús, ¿verdad? Y Jesús dice, yo jamás me imagino hacer algo por mi cuenta. Yo y el Padre somos uno. Y si no entienden eso, dice él en Juan capítulo 14, él dice, las palabras que yo hablo, fíjate hasta dónde llega y la importancia de tus palabras, de quién son tus palabras. Las palabras que yo hablo, dice Jesús, no las hablo yo. El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. ¿Quieres entender la manifestación de comunión? Ahí está, en esas palabras. Jesús vive en comunión.
Ahora, si tu mente está diciendo, eso está difícil, es porque no estás conectado ¿a quién? A fe. ¿Te das cuenta? Tu mente sigue argumentando en contra de verdad. Y eso es parte del proceso. Una de las cosas que todos vamos a vivir es el llegar a estar en desacuerdo con nuestra mente para estar en acuerdo con Dios. ¿Dónde está eso en la Escritura? Es 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, donde dice que todo pensamiento tiene que ser traído cautivo a la obediencia a Cristo. Porque ese es el problema que traemos adentro, ¿sí? Los conceptos opuestos a comunión. Y ese es el punto de hoy. Mi vida en Dios es una vida en comunión. Y por principio tengo que entender qué significa comunión en el lenguaje divino. Y luego permitirle a mi Padre transformarme para que yo lo viva así. Y conforme me disponga a hacerlo, pues lo que va a suceder es que voy a experimentar el fruto de comunión. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos tenido experiencias de comunión. Y lo que le pasa a tu espíritu cuando permites que fluya Dios, ¿sí? Pues paz y fe y descanso y poder, ¿no? Hace unos días, no voy a comentar detalles, pero solamente Héctor me decía, hubo un cambio drástico. Dios me dijo esto y eso lo cambió todo. Ahí está. Comunión produce vida. ¿Sí? Pero el chiste está en permanecer allí eternamente. Y hemos entendido que la palabra eterna no habla del futuro y de algo confuso, sino habla de sin interrupción. Jamás se interrumpe. Y si eso hoy el Espíritu Santo nos lo trae y nos hace claro en nuestro corazón a cada uno, y podemos vivir las correcciones necesarias, porque al punto que estamos hablando esto está ocurriendo dos cosas: revelación, si estás escuchando a Dios, y redargüimiento, porque estás viendo donde no estás viviendo enfocado o enfocada en comunión. ¿Sí? Y eso va a continuar. Más revelación, más redargüimiento sobre esta práctica consciente y voluntaria que es la comunión. De parte de Dios ya está. Por eso Él viene a vivir en mí y en ti. De parte mía, pues ahí está el asunto. Pero esto va a hacernos libres de tanta confusión y de tanto engaño, ¿sí? Ya no vas, es que el diablo, es que, ¿a poco traes al diablo metido también ahí? Entonces, no, es que fulano, bueno, si fulano te pudo decir algo que tiene más poder en tu vida que Dios en ti, pues te das cuenta del problema de comunión, no la vives. Entonces, ¿qué hago? Ya no oigo a nadie. Mira, el chiste es que comunión, y seguramente Dios nos va a traer a hablar más de esto, porque es tan importante. Comunión no quiere decir que no veas afuera, pero que todo lo que entra a ti, por tus ojos, tus oídos, tus narices, etc., lo proceses en comunión en tu espíritu. Por eso Pablo dice, elijo ya no saber nada. Eso es un acto consciente y voluntario de comunión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En lugar de, sí, yo ya sé qué es eso. Sí, yo. No. Es, Padre, ¿qué es eso? Cada vez. Si hoy me lo mostraste, pero me vuelves a enfocar en eso, tú tienes más que hablarme sobre esto. Explícamelo otra vez. Nunca te vayas solo o sola. Ya no más soledad. ¿Sí? Soledad es el estado
fuera de comunión. Y en comunión no hay soledad. Entonces vivir comunión es el secreto de venir a la verdad, que es el secreto de vivir la vida divina, que es lo que quiere decir ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Quién quiere opinar, compartir, testificar? Yo tengo que decir que me maravilla escuchar lo que has dicho. Ojalá yo pudiera decirlo así, porque lo estoy viviendo, ¿no? Me acuerdo cuando comenzó Dios a mostrarse a mí y vi yo el cambio en mi alma, en mi espíritu, en mi semblante, ¿no? Aún en mi carácter. Y le decía yo a Dios, ¿qué estás haciendo? Porque yo sabía que no venía de mí. Yo sabía que no era yo, que en mí no había esa paz, en mí no había esa tranquilidad, esa confianza, ese gozo. Entonces, escuchar todo esto, nomás digo, eso es lo que me está pasando. Eso es lo que me está pasando, es lo que sigo diciendo, ¿no? Y de aquí mi esposo me escucha y él, tengo los audífonos, entonces no puede oír. Y yo no sé qué piensa, ¿no? De lo que estoy, porque aquí hago mis comentarios yo sola, mientras ustedes están hablando. Pero eso es lo que me llena de gozo, escuchar todo esto y decir, eso es lo que me está pasando. Entender en palabras lo que estás diciendo y ver lo que Dios está haciendo en mi vida. Ya tiene varios años que comenzó y lo sigo viviendo, ¿no? Esto es una cosa que sigo en pie y quiero vivir eternamente, sin interrupción, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, Estrella. Pues esto es un testimonio, ¿verdad? De comunión en proceso. Algo tan importante en lo que acaba de comentar Estrella y lo que cada uno vivimos es desechar de nosotros esta idea de poner una escala, ¿no? Una escala de dónde voy y dónde está el punto donde paso el examen y donde repruebo, porque esto es algo que lo traemos tan metido, ¿no? Estoy fallando. De veras, ¿cómo fallas si tú no prometiste? Si esto no se trata de que tú cumplas nada. ¿Te das cuenta? O sea, no me estoy prestando a comunión, ok. Recibo la revelación, recibo el redargüimiento que me hace ver que no estoy haciendo esto. Recibo perdón, no hay condenación. Y empiezo a recibir la guianza y el poder, virtud, ¿verdad? Fe, virtud, conocimiento. Esa es la secuencia, ¿te das cuenta? Si no hay fe, no lo creo. Pero si recibo fe, respeto a Dios cuando Él me habla y le digo, Padre, esto de veras que choca con todo lo que yo he sido, pero gracias porque viene de ti y lo recibo para que lo hagas realidad en mí. ¡Pum! Se empieza a prender el motor de virtud, de poder, ¿sí? Para que pongas en práctica, por ejemplo, hoy Dios nos dice, vive en comunión eterna. No me busques es que yo busco a Dios a tal hora. ¿Dónde lo buscas? ¿Me entiendes? O sea, no, aprende a vivir en el Espíritu, en tu Espíritu, eternamente con Dios. Si tu cuerpo duerme o está despierto, ¿eso y qué? Tu espíritu no duerme, como Él tampoco duerme. ¿Sí? Entonces, lee el Salmo 119, ahí hay revelaciones enormes que David vivió con Dios y él explica, ¿no? Dice, aún en la noche estás enseñándole a mi conciencia, me despierto y aún estoy contigo. Entonces, no tienes por qué desconectarte de comunión nunca, pero es una elección. Y conforme empiezas a aplicarte a ella y empiezas a descubrir, oye,
¿Qué diferencia? Y yo les comparto de mi propio proceso. ¿Cuáles son los indicadores de que no estoy en comunión? Pues se apagó la luz, así le llamo yo, ¿no? A ver, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no estoy en fe? Estoy empezando a pensar, esto es un problema, en lugar de, Padre, ¿qué estás haciendo? Gracias porque estás trayendo esto a mi vida, es para bien. Etcétera, etcétera. Entonces, es algo eterno de parte de Dios y tiene que venir a ser eterno en nosotros también. ¿Quién más? Creo Susi. que parte es que lo haces responsable a Él de todo porque tienes esa comunión y o sea, cuando queremos agarrar nosotros la responsabilidad, ahí es donde quitamos la comunión, pero últimamente si me quiero culpar o sentir culpable de algo o ya fallé, le estamos diciendo que Él falló, ¿no? Porque Él es el responsable. Si estamos en comunión de hacer lo diario en esa comunión, ¿no? De lo que suceda en la vida. Sí, sí, yo soy responsable de estar en comunión. El resto, Él es responsable de cumplir en mi vida. Y así es con todos. ¿Te das cuenta? No hay diferencia. Y no importa de qué tamaño sea el agujero en el que nos hemos metido, para Él no es nada. ¿Sí? Si en el momento en que Él resplandece, la muerte huye. Y es hermoso eso, ¿no? ¿Quién más quiere compartirnos algo este día? Bueno, vamos a dejarlos considerar y meditar en esto y vivirlo. Yo. Pues adelante. Bueno, Laura. ya me da hasta pena hablar nada más yo, cara. No, bueno, es que a lo mejor yo creo que hay tantas preguntas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿no? De estar aprendiendo todo esto. A lo mejor yo me metí un poquito más tarde de cuando comenzaron a hablar, pero la plática y todo, pero entonces mi comunión es como una unión, ¿no? Entre mi padre y yo, entre las tres personas entre la Trinidad de Dios y yo. Esa comunión, como dice Susi, a veces la vamos o la pierdo, no sé cómo explicarme, o sea, todo el día, todo el tiempo, aún durmiendo, está mi comunión ahí, ¿no? Eso es lo que quiero entender. Que mi espíritu y Dios, Él estando aquí dentro de mí, la Trinidad dentro de mí, en esa comunión, me da fe, me da virtud, me da conocimiento, pero tengo que hablarlo también con Él, tengo que decírselo, tengo que decirle, bueno, tú eres el responsable de poner la fe en mí, ¿no? Dice que a todos ya nos dio una medida de fe. Entonces, esa fe en mí esta medida, ya sabe Él cuánta fe tengo yo, cuánta virtud tengo yo, cuánto de su conocimiento voy a poder alcanzar yo, va a ser diferente. Por ejemplo, a ti, ¿no? Me puedo comparar contigo, te veo, digo, ay, Cristóbal, ¿cómo sabe tanto? ¡Qué barbaridad! Dios, ¿cómo lo usa? O sea, yo ya quiero llegar a eso, pero me va a faltar muchísimo, ¿no? Entonces, mi comunión con Dios me va a permitir tener el conocimiento, la fe, la virtud, a lo que Él sabe que yo puedo tener. Esa es mi pregunta. No sé si me expliqué, ¿verdad? ¿O te confundí más?
No, Alma Laura, gracias. Mira, comunión es el intercambio en el que participo, elijo participar de todo lo que Dios es, porque Él se ha dado a mí y a ti y a cada uno enteramente. ¿Okay? Entonces, esta idea de lograr tiene que ser eliminada porque esa es una idea individualista, ¿no? Yo tengo que lograr, en lugar de entender, soy llamado o llamada a participar de lo que Dios ya es. ¿Ves la diferencia? Yo lograr es yo por mi cuenta llegar a ser como Dios, que es lo que el diablo quería hacer, ¿verdad? Quería ser como Dios, no ser uno con Él. Y en contraste, Jesús es uno con su Padre. Entonces participa de todo lo que el Padre es. Y el Padre se da a Jesús todo el tiempo. Esto es el intercambio que la comunión es. El Hijo participa, el Padre da. ¿Te das cuenta? Entonces, debido a esa naturaleza, esto es la naturaleza divina, nosotros al ser adoptados somos invitados a participar. Eso dice 2 de Pedro 1:3, que por medio de las promesas de Dios y todo venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso cambia todo, pero tenemos que aprender a vivir la comunión divinamente, ¿sí? Y en la comunión divina yo no doy nada, yo recibo todo. Y ahí está el problema de la comunión. Todo lo que yo creo que doy estorba a que yo reciba. Este vaso solo le cabe el agua a donde está vacío. Y donde está lleno, pues ya no le cabe más. ¿Te das cuenta? Entonces, pero para el ser humano, dar, pensar que tiene, ese es su tesoro, ¿no? No es que yo, por eso escuchas a tantas personas decir, ¿no? Es que esa persona tiene muchos talentos y si solo se convirtiera haría grandes cosas para Dios. Perdóname, pero Dios no va a usar ni necesita nada de eso que nosotros pensamos que traemos, porque en primer lugar, Él fue el que nos ha dado los talentos y habilidades. Pero cuando nosotros le ponemos título de propiedad y decimos, eso soy yo, ese lo hice yo, entonces ya no es Él. Entonces tenemos que venir a comunión absoluta como la vive Jesús. Es el proceso de nuestra transformación. ¿Sí? Porque todo lo que yo creo que tengo va a impedir comunión. Y ahí es donde me voy solo. Esto lo puedo hacer yo. Esto ya me lo sé. Entonces ahí es donde me salgo de comunión porque no necesito a Dios. Es así de sencillo. No lo decimos de esa manera, pero eso es lo que hacemos. Mira, para multiplicar 2 por 2, no te necesito. Y eso lo aprendí en la primaria. No te doy guerra con eso. Ahí cuando se me ofrezca, ahí vengo. Y así añádele cuánto de nuestras vidas diarias vivimos en esa capacidad humana. Y lo vivimos solos, eso es soledad, ¿sí? Y eso nos desgasta porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza, en lugar de estar participando de su fuerza. ¿Qué dice Efesios 6? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces, se trata de aprender a vivir en comunión todo, particularmente las áreas que antes nos han causado vergüenza y nos han causado desánimo y nos han causado fracasos y nos culpan y nos duelen y nos etcétera, etcétera. Esas son las más importantes de vivir en comunión. Y eso es al revés de cómo piensa la cabeza humana, ¿sí? El humano anda mal, ¿qué hace? Se aleja de Dios. No, ahora que yo arregle mis asuntos, entonces vengo, porque quiero verme bonito. Sin entender que Dios no mira cómo te vistas por fuera, sino está viendo cómo traes el espíritu.
Entonces, toda esa contaminación que traigo en mi espíritu, ¿quién la va a limpiar? Solamente Él. Si no vengo a Él, si no vengo a comunión, eso es, 1 de Juan 1:9 es un acto de comunión. Si confieso mis pecados, ¿a quién estoy involucrando? A Él. ¿Qué hace Él? Es el intercambio, ¿ves? Yo le entrego mis pecados y Él los limpia, los perdona y los limpia. ¡Wow! Qué fabuloso intercambio, ¿no? Yo vine todo enredado, sucio, avergonzado, etc. Y Él me hace libre y me hace bonito. Pues es lógico hacer eso entonces, ¿no? Es ilógico quedarme con mis pecados. Por eso en Proverbios 28 la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prospera. Porque te quedas atorado. Entonces, comunión es el intercambio en el que yo me doy a Dios y Él se da a mí. Y todo lo que en mí no es divino, Él se encarga de cumplir su promesa y transformarlo. Y si lo entendemos así de sencillo, entonces te vas a encontrar pensando diferente durante tu día, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto yo solo? ¿Por qué estoy pensando solo? A ver, yo me encuentro muchas veces todavía, Padre, ya me fui solo, necesito que tú me expliques las cosas. En todo, en lo más básico y en lo más complicado. La vida es eterna, no es proporcional a lo que yo crea que sea. Aquí sí necesito a Dios y aquí no, ¿no? No es ir al dentista o al doctor o al mercado o al cocinero o al restaurante o a la lavandería para cuando se ofrecen esas cosas, ¿sí? Sino es vida eterna, solamente en comunión. Espero esto ayude un poco, Laura, y es muy importante, tus preguntas son muy importantes, ¿no? Porque esto tiene que volverse sencillo, práctico, accesible y por supuesto comprobable, ¿no? Muy bien, si hay alguien más, hable ahora. Marco, ¿tú ibas a decir algo? No sé. Sí, a mí me parece maravilloso que es posible estar en comunión aun cuando se manifiestan los vestigios de mi viejo hombre, de mi antigua naturaleza. Sí. Y, y esta formulita que nos has dado para permanecer en fe al percibir algo que no corresponde a la naturaleza de Dios y hablar con Él y decirle, oye, pues te doy gracias de que me permites ver esto que no corresponde a la naturaleza que tú me has dado y te pido que me limpies, te lo entrego, estoy de acuerdo en que me limpies y ya no quiero ser así, quiero ser como Jesús. Esa formulita nos permite estar en fe aún aparezca lo que aparezca, ¿no? Y en lugar de vivir vergüenza, de vivir confusión, de vivir pues fracaso, eso cambia todo, cambia las cosas y me parece maravilloso. Gracias. Gracias, Marco. Sí, todo lo que Dios nos va dando es tan asombroso, ¿no? Y a mí me fascina que es sencillo. Y donde mi mente es compleja, no me estorba porque no me permite escuchar lo sencillo. Es tan absurdo lo que ocurre en el ejercicio humano, ¿no? Nos llenamos de complejidad y la vida de Dios. Por eso Jesús hablaba en parábolas sencillas. El sembrador salió a sembrar. Ay, pues ¿quién no sabe eso, ¿no? Así decimos, ¿no? Pero en eso que Él les dijo está escondido, está allí para todos. Y Él lo explicó, dijo, esto es para los hijos, que comprendan los misterios del reino de Dios. Entonces,
maravilloso, pero solamente en comunión. Entonces, una cosa más, Alma Laura, que dijiste que quieres ser como yo, no quieras ser como yo, hermano, por favor. Tu promesa no es otra sino ser hecha igualita a Jesús. Y hay que recibir esa promesa y hay que vivirla. Decir, Padre, me prometiste que iba yo a ser igualita a Jesús y yo aquí estoy. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y lo que va a suceder es lo que Marco está diciendo. Pues se me van a aparecer todas estas cosas que traigo adentro, pero tengo que permanecer en fe, ¿sí? Decir, ay no, pues yo no sirvo para esto, porque mira lo que me salió, es salirme de fe. Pero decir, Padre, estás aflorando esto que tú has visto todo el tiempo. Esto estaba escondido de mí, pero no de ti. Y ahí va, aquí está. Es el intercambio, eso es comunión, ¿te das cuenta? No es, híjole, es que me vino un mal pensamiento y me salí de comunión. No, te vino un mal pensamiento porque traes esa mugre adentro. Pero hay que permanecer en comunión para que esa fuente sea limpiada, ¿te das cuenta? Y ya no haya de dónde salgan esos malos pensamientos. No se trata de reprimir, se trata de ser libres. Muy bien. Gracias, Padre. Susi, ¿quieres dar gracias? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has estado dando esto, Señor, para entender qué tan importante es ser siempre conectado en comunión contigo. Gracias por todo y todos los que pudieron conectarse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones a todos. Les amamos. Les amamos. Gracias.